tener la temeridad de presentar a Antonio después de que estuvo aquí 40 años. Lo que sí puedo decir es que estamos desde la casa muy contentos de que se haya puesto en marcha este ciclo de mujeres de reinas de España, de mujeres que hicieron historia, y que además que el primer acto de este ciclo que comienza hoy y que ha habido un baile de cifras y de fechas hasta hoy mismo, ¿verdad, Antonio? Bueno, hasta hoy mismo se han cambiado las fechas, se hará a partir de ahora los miércoles, todos los miércoles una vez al mes, iremos repasando la figura de las reinas de España. Le comentaba Antonio que para nosotros era un privilegio que su primera intervención al frente de este curso, después de algún tiempo ya felizmente retirado, se produjera con la inauguración de esta iluminación que están ustedes viendo, que está todavía en fase de prueba. Seguiremos así al menos una semana, 2 semanas, se está cambiando todas las luminarias de la casa y es algo a lo que le debemos también a Antonio, porque él puso en marcha hace 5 años el primer proyecto de iluminación, que luego sufrió algunos cambios, algunos COVID y algunos retrasos, pero que felizmente esperamos que con el Día de los Museos el próximo martes esté, si no al 100%, al 90%. El objetivo de esta iluminación LED es, por un lado, la reducción de nuestra emisión de huella de carbono, la mejora de la conservación preventiva de las obras y el incremento de lo que es la paleta de color que va a producirse con respecto a la emisión con las obras. Todo eso tiene mucho que ver con la luz que ha mantenido Antonio durante muchísimos años y a todo el equipo que con Antonio ha estado manteniendo la llama encendida. Y bueno, se da la circunstancia de que, lo comentaba antes en privado Antonio, se lo digo a ustedes también por el que responder. Esta mañana vacunaron a mi mujer y esta tarde, como suele ocurrir en nuestros casos, pues necesita un poco de mantas y estas cosas, por lo tanto no podré acompañarles. Le pedí disculpas ya a Antonio y se los pido a ustedes también. Sin más, le dejo la palabra a Antonio. Para mí es un placer tener un compañero aquí y estoy seguro que será un ciclo de conferencia extraordinario, que es el primero que ponemos en marcha, porque para el año que viene tenemos otro proyecto en marcha, también, así empezamos en febrero, con otra iniciativa, pero bueno, ya la anunciaremos en su debido momento. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Se escucha, verdad? Sí. Muy buenas tardes. Yo les voy a pedir a comenzar un favor, que es un ejercicio de gimnasia del intelecto, que sería algo así como traer hasta nuestras mentes los nombres de todas las reinas de España a partir de que España nace como nación unificada en la figura de doña Juana de Castilla, que por ser mujer, seguramente la conocemos por la loca, una mujer de un amplio conocimiento en idiomas, porque la formación que le dio su madre, la gran Isabel I de Castilla, fue muy superior a la que daban a las princesas en otros reinos. Doña Isabel crió por igual a sus hijos y a sus hijas y los dotó de unos conocimientos bastante amplios en idiomas, y no solamente en idiomas clásicos y idiomas, digamos, en aquel entonces coetáneos, sino que además tenía un gusto exquisito a la hora y privilegiado a la hora de hablar de artes, y también conocimientos de aritmética, de filosofía, de gramática y de todas aquellas cosas que formaban parte de los estudios universitarios del momento. Doña Juana no fue, por lo tanto, una persona de mente con escasa cultura y dando pataletas todo el día por los amoríos de su marido, ni mucho menos.
Bueno, pues si hacemos ese ejercicio que yo le he pedido a ustedes, los más aventajados habrán tenido presentes cada una de las reinas. Pero la mayor parte de nosotros, cuando se preguntan por las reinas de España, reinas consortes, porque desde se instaura la Casa de los Austrias, no hay ley sálica, pero hay herederos varones, primogénitos. Por lo tanto, siempre Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II serán todos reyes titulares del trono de España y de las islas orientales y occidentales. Y cuando vamos a buscar las reinas consortes, digo, alguna, como fue realmente reina en ejercicio de España y de las Indias, porque su marido se dedicó más al imperio alemán y a mantener la cristiandad, recordamos a la bellísima y talentosa Isabel de Portugal, la reina emperatriz. Después se nos pierde la de Felipe III, bueno, de Felipe II se nos pierden todas o casi todas, y de Felipe III otro tanto, y nos aparece una Mariana de Austria simplemente porque es la madre de Carlos II el hechizado, y porque a veces retratada con los hábitos monjiles, ya viuda, etc. Y bueno, en algún momento la tenemos presente. Y después ya entra la Casa Borbón con Felipe V, con el duque de Anjou, y ahí conocemos tal vez a Isabel de Farnesio, por su carácter, por ser la madre de Carlos III, y así vamos. La de Fernando VII no se acuerda prácticamente nadie de la esposa, y después de Carlos IV, porque la María Luisa hizo bastante para merecer estar en la historia, bueno, malo, regular, fue muy atacada, fue muy odiada, y además participó de forma nefasta en la política española. Por lo tanto, también se le nombra. Y cuando llegamos al Ferona de su hijo, el rey Fernando VII, nos encontramos con otra realidad. Y yo he querido empezar este ciclo de conferencias con la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias, la cuarta esposa de Fernando VII. Diré después el porqué, ¿verdad? En un primer momento, este mes hablaremos de ella, hoy hablaremos de ella, el próximo mes hablaremos de su hija, doña Isabel II, la de los tristes destinos, la de los ojos blancos, y así sucesivamente. La conocemos, el mito, la leyenda, fue tan querida como odiada por partes iguales, ¿no? Y después seguimos con una persona que llega a España sin ánimo de molestar, como ella misma confiesa, nunca comprendió, a pesar de ser italiana, nunca comprendió bien el carácter español, y es Victoria, la esposa del rey Amadeo I de Saboya, perdón, Amadeo Saboya I de España. Bien, seguiremos con una reina, o dos reinas mejor dicho, que es el caso del mito, la leyenda necesaria para el afianzamiento de la corona española en la restauración con el rey Alfonso XII, aquella María de las Mercedes que el pueblo de Madrid le pregunta a Alfonso XII dónde va triste destino, etc. Y después una figura extraordinaria, comparable en el final del siglo XIX y principio del XX, por su genio, por su figura,
por sus virtudes, porque, bueno, le llamaron Doña Virtudes, por su talento, y sobre todo porque fue la primera reina que se creyó a pie juntilla e hizo creer a pie juntilla que la Constitución era sagrada y que por ahí no iba a pasar nadie ni ella misma. Hablamos de María Cristina de Habsburgo y Lorena, segunda esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII. Y después, para terminar el ciclo, ya en octubre, vamos a tener a Victoria Eugenia de Battenberg, la nieta de la reina Victoria de Inglaterra, que se casa con el rey Alfonso XIII, y de la que veremos también las dichas y las desdichas de esta reina. Bien, vamos a hablar de María Cristina de Borbón y dos Sicilias. No sé si soy capaz de aquí, ¿verdad? Sí. Aquí. ¿Dónde se acaba todo? Sí, aquí. Yo no estoy aquí. Bueno, ahí tienen ustedes a la reina Doña María Cristina de Borbón dos Sicilia, al que yo le he puesto un título que dice: del obligado matrimonio a la morganática unión. Bien, aclarar, como todos saben ustedes, que morganático es matrimonio, es aquel que se hace entre desiguales, es decir, cuando un rey o una reina, un infante, una infanta, un príncipe o una princesa de Asturias se casa con alguien que no es de origen noble, y que contradice de alguna manera la pragmática para los matrimonios reales dictada por el rey Carlos III, que obliga a todos los miembros de la familia real española a casarse con hijos o hijas de reyes reinantes, tener el título de Alteza Real por nacimiento y ser príncipes o princesas. En el caso de España, sabe usted que solamente existe un príncipe o una princesa, que es la heredera, princesa de Asturias, y el resto son infantes e infantas de España. Pues bien, Doña María Cristina, por su apellido Borbón, pertenece a la misma familia de los reyes de España y también de los reyes de Francia. Es hija de un Borbón que gobierna en Nápoles. El reino de Nápoles era lo que hoy es Nápoles, y toda la parte de Sicilia, y una princesa española que es la hermana más pequeña del rey Fernando VII. Es decir, que Doña María Cristina es sobrina carnal del propio Fernando VII. Bien, ahí lo tienen ustedes, vestida a la moda napolitana del momento, aunque ella, por la invasión de la parte del reino, la bota de Italia, por Napoleón Bonaparte, nació accidentalmente, se puede decir, en Palermo, en la capital de Sicilia, y la familia real napolitana vivió en Sicilia el tiempo que duró el gobierno de los Bonaparte en la bota de Italia. Más tarde pasará a Nápoles, concretamente al Palacio Real de Caserta, y también de Capodimonte, y ahí estuvieron viviendo. Era una corte que tenía el lujo suficiente para invitar a Versalles, o para invitar también a la corte española, y un grado muy importante de vida social, y por esa corte pasaban lo mejor de lo mejor en el mundo del canto,
así como músicos importantísimos, compositores de primera línea, de tal manera que además era como un ensayo para lo que más tarde se traía a Madrid. Lo que triunfaba en Nápoles era aceptado después en la corte madrileña, que tenía un grado superior porque nuestros reyes eran reyes de gran parte del mundo. Bien, la reina nace exactamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, y ven ustedes a la reina en medio de sus dos matrimonios, o de sus dos maridos. Uno, Fernando VII, rey de España, el rey del que podríamos hablar muchísimo, pero solo vamos a decir que ya se enfrentó con sus padres en el célebre motín de Aranjuez, acusó a su madre de adulterio y la llamó repetidas veces en público la prostitución coronada, y achacó, entre otras cosas, a su madre de tener amores con el marido Godoy, y de que su hermano pequeño no era hijo de Carlos IV, el rey español y padre de, Fernando VII, además, saben ustedes que huye, va a Francia, vive en Francia durante las guerras napoleónicas de España, y fue llamado el deseado. El pueblo español se lanza a combatir al mejor ejército del mundo, al ejército francés, y lo hace porque, entre otras cosas, cree que su príncipe de Asturias y sus reyes están sufriendo en Francia, nunca más lejos de la realidad. Ellos se encuentran en Burdeos, el rey y la reina viviendo cómodamente con una asignación millonaria que le da Napoleón porque prácticamente le compra el reino, y Fernando VII otro tanto. De hecho, se sabe que el rey Carlos IV y Fernando VII eran los primeros en felicitar a Napoleón por los triunfos obtenidos en la guerra contra los españoles. Es decir, que no se puede ser más bellaco, no se puede ser más de todo, que tanto el padre, porque tenía pocas luces, y el hijo, porque tenía demasiadas. Lo cierto es que saben ustedes que viene a España cuando se gana la guerra Napoleón, y lo primero que dice es aquello de caminemos todos por la senda de la Constitución, y yo el primero, confesándose así defensor de la Constitución liberal de 1812. Pero al poco tiempo, cuando se sienta afianzado en el trono de Madrid, da un autogolpe de Estado, se proclama monarca absoluto y persigue a los liberales, que eran los que habían dejado honra, sangre y dinero para traerlo a él a España. Bien, Fernando VII, hablaremos un poquito más de él porque da para bastante. Y la otra persona es Agustín Fernando Muñoz, el guardia de corps, capitán de la Guardia Real, que parece ser que por su buena estampa y por sus atributos personales de todo tipo, enamoró a la joven esposa del rey. Piensen ustedes que hay una diferencia de más de 20 años entre la sobrina y el tío, entre la mujer y el esposo, o la esposa y el esposo. Bien. La primera esposa del rey don Fernando VII, o Fernando VII, es su majestad la reina doña María Antonia de Nápoles. Aquí no es que haya vivido 4 años, sino que lo vivió como reina de España. Estuvo del año 1802 a 1806. Y la verdad es que pasa sin pena ni gloria. Cuando ustedes pueden entrar en Google o en cualquier, para buscar
documentación sobre ella, te remiten a unas cuantas gracias muy por encima y nada más. Y nada más. Fíjense que en eso no hemos cambiado para nada los españoles. Si ha habido una reina realmente bien formada desde el punto de vista intelectual y que se la podía llevar de calle a todas las reinas anteriores, por mucho que cada uno tenga su predilecta, es la actual, la actual reina doña Sofía, de doña Leticia, por formación académica, por todo. Bien, en cambio, estamos cansados de asistir a lo siguiente. La reina da un discurso extraordinario, desde el punto de vista intelectual, intachable, y en los periódicos sale. La reina llevaba un moño, un recogido, se deja las canas, viste de Gucci o viste con calzado de no sé cuánto, usa zapatillas de no sé qué. Del reino dicen, tiene mal cortada la barba, esto se dejó nada más que el bigote, el rey llevaba un traje de Armani o de Hugo Boss, y los zapatos del reino. Al rey se le pondera todos sus actos. En cambio a la reina es como si describieran a un florero, y así. Si eso se hace en el siglo XXI, y lo hacen los periódicos de derecha, de centro y de izquierda. Aquí no se salva nadie. Cómo no, en los historiadores que hablan de esta reina del siglo XIX. La siguiente, si la otra vino de Nápoles, pues esta nos viene de la casa de Braganza, la casa reinante en Portugal. Y como verán ustedes, también 2 años. 2 años. Tanto la primera como la segunda, no se le conoce que hayan tenido ni abortos, ni partos, etcétera, sino simplemente que no tuvieron descendencia. La reina María Josefa Amalia de Sajonia, sabemos, porque así lo dice el propio rey, que lo desilusionó de una forma total y absoluta, porque según él era un carácter muy frío, muy distante, como buena sajona, como buena alemana, y bueno, él, como es un delenguado, esto habla de ella, al principio mi querida Pepita, flor de Alerí, le dice, y le manda unas cartas diciendo, ya verás que tú que has pasado tanto frío, cuando llegas a mis manos, yo te haré sentir, bueno, una serie de cosas que tú dices, bueno, pero ¿y esto? Pues bien, con todo lo que ustedes se puedan imaginar, así fue dorándole la píldora a la pobre María Josefa hasta que llegó y lo conoció. Yo creo que cuando lo conoció le dijo, esto es un burro, y no solamente por la falta de intelecto, sino porque no sé si ustedes sabrán, perdónenme todos, que hay un cojín en un palacio, hay en el Palacio Real, que es una especie de donut, pero de grandes dimensiones, que le llaman el cojín de su majestad, que se tiene que poner el rey Fernando VII, vamos a hacerlo fino, cuando coyunta se llama, coyuntar, porque a doña María Josefa la hizo pasar por quirófano. Bien, anécdotas aparte, esto hace que ella lo repudie, le tenga verdadero pánico si no hace. Pues bien, seguimos, y ahora aparece la reina doña María Cristina, y aquí con los kilos propios de una matrona, y la ven ahí. Bueno, pues María Cristina fue reina de España desde 1829 a 1833, pero estas fechas son bastante, sobre todo acabar el 33, acaba como reina, pero empieza como reina gobernadora, es decir, regente del reino
durante la minoría de edad de su hija, doña Isabel II. Al ser, cuando empieza a pasarse las cartas de Nápoles a Madrid y de Madrid a Nápoles, descubrimos una persona muy inteligente. Las cartas denotan un conocimiento de las razones de Estado, un conocimiento perfecto de qué era España, de cómo eran los españoles, su madre era española, del idioma, que lo habla correctamente. Ella habla el idioma napolitano, que es un dialecto del italiano, habla el italiano más formal, habla latín con cierta profusión y lo escribe correctamente. A su vez también habla casi con total perfección el francés y el español. Las cartas, como digo, son de una persona que tiene dominio de sí mismo. Eso los grafólogos te lo dicen. Es una letra un poco diminuta, que dicen que son de las personas que quieren aparentar humildad, pero solo aparentarla, porque se controlan a sí mismas, y enamora al rey. El rey pondera desde el primer momento lo inteligente que es, lo diplomática que es, cómo sabe hacer las cosas. No obstante, le dice que aquello de tanto monta tanto de Isabel y de Fernando quedó en sus antepasados, que él es el rey, que él es el que manda, y que ella cumpla con su función, ¿no?, que es ser reina consorte. Bueno, la reina llega a España y se casan en las afueras de Madrid, en Aranjuez, y entra triunfante en Madrid, ella en un carruaje adornado a la manera de la época, y al lado, sufriendo por la gota que le hacía hinchar los pies y las piernas de forma desmesurada, un jinete que de gallardo tenía poco, que era su esposo. La vida en la corte. La vida en la corte de la reina, al principio querían que fuera simplemente lo que habían sido otras reinas anteriores: bordar banderas de España para el ejército, asistir a misa todos los días, rezar el Santo Rosario todas las tardes, hacer algunas obras de caridad en ciertos días del año, servir la mesa a los menesterosos a otros días de la semana, asistir a óperas, zarzuelas, obras de teatro, etcétera, tener conversaciones sobre arte, decoración, jardinería, etcétera. Toca el piano perfectamente, canta bien, entonces por ahí tiene una salida, pero la reina no se siente satisfecha. No sabemos, porque ella siempre actúa como una reina amante de su esposo, y desde luego el esposo confiesa que es el amor de su vida, que según él es más ardiente que él mismo, que cumple con todas las expectativas desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista, digamos, carnal, y eso le satisface, y eso hace que le conceda todo lo que ella quiere. De hecho, cuando ella viene atravesando Francia desde Nápoles, se encuentra casi en la frontera con un grupo importante de liberales españoles que habían huido ante la posible cárcel o el batallón, pelotón de fusilamiento a los que estaban destinados los liberales españoles, que según Fernando VII habían atentado contra su real persona. Bien, pues habla con ellos y les promete que hará todo lo posible porque el rey dé una amnistía general. Bueno, pues ella, que eso lo promete en el año 29, tiene que esperar casi 3 años, pero en el año 32, aprovechando que el rey
bebía las aguas por ella y que ella controlaba la situación, de su puño y letra redacta una real orden, en donde empieza diciendo Fernando VII, rey de las Españas, por la gracia de Dios, y taca, y esto empieza siendo un príncipe benevolente, amante de sus súbditos. Bueno, lo llena de todas las flores, y como está bien lleno el rey de todas sus alabanzas, le concede la amnistía, ¿no?, a todos los liberales que se encuentren huidos del país, siempre que no tuvieran esto en sus manos manchadas en sangre. Es decir, que ella actúa bien, va consiguiendo todo lo que quiere, todo lo que se propone, y eso que sabe que los absolutistas, mayoría en la corte en aquel momento en Madrid, no la quieren, hacen correr bulos sobre ella e intenta desprestigiarla ante el rey, pero ella lo logra. Aquí tenemos un retrato oficial de la reina regente, de la reina gobernadora, doña María Cristina, con sus hijas, la ya reina con 3 años solamente, doña Isabel II, y la infanta doña María Luisa, casada más tarde con Montpensier, y la madre de aquella María de las Mercedes, que se casa con su primo Alfonso XII. Bien, como verán ustedes, es un retrato de las tres en pura armonía, donde la reina es Isabel, pero la madre se sienta en una especie de pequeño trono, como reclamando para sí también el derecho al buen gobierno, ¿no? Y aquí tenemos la jura de la reina regente, doña María Cristina, en lo que era el Consejo de Estado, Consejo de Ministros de aquel entonces, y los representantes de los diferentes estamentos. Entre ellos, estamentos, verán ustedes que es curioso, no ven ustedes ningún miembro de la Iglesia Católica. Eso es curioso. En España, cuando habían casos como este, proclamación de los reyes, etc., siempre había algo que indicaba que el trono se recibía por una gracia de Dios. En este caso, ven ustedes que ahí están una serie de figuras, todavía hay algunos conservadores entre ellos, cada vez habrá más liberales. Y entre los liberales, recuerden ustedes que estaban los moderados y los progresistas. Cuando el rey está a punto de morir, el rey había publicado una real pragmática en la que coge y dice que el heredero al trono es su hermano, porque así lo dicen las leyes del reino, ¿no? En las leyes del reino, desde Felipe V, dicen que las mujeres no reinarán en España siempre que entre la familia real haya un varón. Ese anacronismo todavía se mantiene en la actual Constitución española, ¿verdad? Bien, pues Carlos María Isidro es el pretendiente al trono de España, no porque él quiera hacer nada en contra de la ley lo avalaba, así decía la ley, justa e injusta, la ley, como decía el otro, dura lex, ¿no? La ley estaba ahí. Pero la reina María Cristina, dice el rey cuando se mejora, mi amadísima esposa no me abandonó en los 3 años de mi pesar. No la abandonaba para que no firmara, porque a escondidas le firmó un codicilo en donde decía lo que he escrito, obligado por los ministros, por ciertos generales y por ciertos poderes fácticos
entre ellos la Iglesia Católica, para que dejara sentado que era mi hermano, mi heredero. Eso, como fue en estado febril, temiendo la muerte, y fui manejado se queda en suspenso. Lo que vale es lo que tengo aquí, y lo que tiene ahí es que su esposa le redacta, junto con un ministro, le redacta una pragmática en donde dice que el único heredero legítimo del reino es el nacido de él, y por lo tanto su hija Isabel, princesa de Asturias, que cuando llega al trono será Isabel II. Pero que ese documento no debe ser enseñado ni mostrado a nadie hasta que se sepa de la muerte del rey. Es una cosa curiosísima. Yo no sé si ustedes saben que los reyes de España mueren como toda persona. Tienen prohibido embalsamarlo. Esto, aunque hubo algunos que se embalsamaron, esto lo sacan del Palacio de Oriente, lo llevan hasta el Escorial. En el Escorial lo meten en el llamado pudridero, y ahí un grande de España, que en muchos casos fue el duque de Alba, coge y le pregunta: señor, ¿está usted despierto? Y lo repite 3 veces, y entonces dice que se da la vuelta y le dice al resto de los nobles del gobierno y tal: puesto que el rey no ha contestado, muerto está. Es como que lo tienen que hacer. Y después de unos años, 4 o 5 años de pudrirse allí, es cuando se traslada a la cripta de los reyes de España en el propio monasterio. Bien, sigamos. Este es el infante don Carlos María Isidro de Borbón, hermano, como digo, de Fernando VII, y pretendiente al trono, creador, iniciador del llamado movimiento carlista. Para que vean cómo en España la historia se hace esto a base de patadas a veces y de intereses mezquinos, ni los navarros, ni los vascos, ni los catalanes fueron los primeros. Hay que ver cómo pasa la historia. Fueron los primeros carlistas. Los primeros carlistas fueron manchegos y castellanos. ¿Por qué? Porque el carlismo para un liberal era un atraso. El carlismo quería los fueros. La diferencia entre españoles, los fueros de Castilla no tenían nada que ver con los fueros de la Vascongada, y no tenían nada que ver con los de Navarra y con los de Aragón. Y los liberales, progresistas, modernos ellos, pues lo que pensaban era que un Estado central, una sola ley o unas solas leyes y todo unificado era progreso. En cambio, esa división del país en pequeñas leyes y da igual, lo que hacía era debilitar la fuerza del país, y sobre todo era una reminiscencia de la España medieval que estaba ahí y que estaba alarmando, pero que no tenía vigencia en un mundo moderno. Y eso es una cosa, Por eso, a veces, engañados por esa idea, nosotros decimos que los nacionalistas catalanes o los nacionalistas vascos los tenemos como progresistas y son hijos legítimos del carlismo y del absolutismo. Hijos legítimos del carlismo y del absolutismo. No reclaman nada que no hayan reclamado sus bisabuelos en el siglo XIX. En la diferencia le iba al pueblo. Y sobre todo porque piensen que Jordi Pujol y todos sus acólitos, junto con el Partido Nacionalista Vasco, perdonen la expresión,
en confianza, puedo decirles que son unos meapilas, porque todos pertenecen a la idea del catolicismo más ortodoxo, a las adoraciones nocturnas, a los cristianos de base, a un montón de cosas, pero bueno, que de izquierda no tienen nada, y que representan la alta y mediana burguesía de esas regiones, países, naciones, como quieran decir, no importa, y representan también al campesinado, y a los industriales, no a la clase obrera ni a la clase de trabajadores. No que esté mal, pero que nos engañen y nos venden como otra cosa lo que surge ahí en el carlito. Bien, seguimos. La reina gobernadora, la reina María Cristina, para gobernar tiene que tener aliados. Toca en la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica le pide, entre otras cosas, que mantenga los tribunales de la Inquisición, entre otras cosas. Por lo tanto, la reina no está dispuesta, o los liberales no están dispuestos a tragarse ese órgano. Por otro lado, toca la puerta de ciertos monárquicos conservadores, pero no extremistas ultraconservadores, pero ellos son los que gritan aquello de viva las cadenas, ¿no? Tenían la idea de Dios, patria y rey, y de ahí no lo sacaban. Por lo tanto, ella, para poder mantener el trono de su hija, se tiene que aliar con los liberales en su conjunto, y dentro de los liberales con los llamados liberales moderados. ¿Sí? Bien. Los liberales, ¿qué tenían? ¿Qué ideología tenían? Y que la reina también acepta para sí. Primero, separación de poderes. Hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Y unos no pueden jugar a otros, y por lo tanto, a un liberal del 19 jamás hubiese dejado en manos de los jueces decidir cómo se arregla una pandemia en el país. Hay separación de poderes. Usted, Parlamento, tiene que legislar para que un gobierno gobierne y para que unos jueces hagan cumplir la ley. Pero no puede haber interferencia de poderes, ¿sí? Por otro lado, la moneda única, el sistema de pesas, medidas, etc. Único, porque para el comercio era un problema tremendo. Medir telas a la manera de la vara de Castilla, 80 centímetros. La vara catalana, otros centímetros. La valenciana era como la catalana, pero modificada. Entonces, el libre comercio, el que no hubiesen aranceles. Piensen ustedes que aquí en Gran Canaria hubo un levantamiento absolutista que fue protagonizado por la gente de las dos tirajanas, Ingenio, Agüimes y Telde, en donde fue fusilado su jefe, el teldense Matías Zurita, porque querían los de Las Palmas que todos los productos fueran a Las Palmas, pagaran un gravamen y volvieran a las ciudades y pueblos del interior de la isla, pero ya grabados. Cuando los agricultores de Telde lo que querían era vender en esta plaza y pagar los impuestos en el propio ayuntamiento, y así en cada ayuntamiento. Bien, por los aranceles en la península eran tremendos, cada ayuntamiento marcaba, pero también las provincias que habían nacido hacía muy poco, y después el gobierno central. Por lo tanto, unos son los impuestos. También el crear un parlamento, y ahí sí es verdad que hasta que se consigue primero el voto universal, que no fue tan universal, porque solamente era para los varones. Al principio, ni para todos los varones, sino los varones que pagaban cierta cantidad de impuestos.
después para los varones, y ya cuando llegó en las mujeres fue porque vino Dios a encontrarlo muchísimo necesidad. Bien, eso y otras tantas cosas es lo que el liberalismo español defendía y quería llevar a cabo, y se mantiene en la Constitución. Primero lo que hubo fue dos, no constituciones, sino dos reglamentos para saber cuáles eran las funciones del rey o de la reina y cuál era, se llaman estatutos reales, y después ya una constitución. Pero todavía el poder de quien llevaba la jefatura del Estado era tremendo. De hecho, la reina doña María Cristina podía destituir a los primeros ministros y al gobierno, si ella veía que no jugaban los intereses del país, que a veces se confundían con los propios de ella. Pero no le tembló el pulso esto en ningún momento para intervenir en la política y suspender las cortes o suspender sus funciones a un ministro. Lo cierto es que para mantenerse creó un problema nacional del que hasta fechas muy recientes no nos hemos librado. Los golpes de sable, los golpes de Estado, el militar creyéndose dueño del país y único patriota. Por eso dice, ¿cómo es el ejército español? Pues la gente, a los militares actuales, les está costando muchísimo hacerse querer por el pueblo. Porque así como en Inglaterra, en Francia, en otros países, el ejército nunca ha combatido a su pueblo, sino por su pueblo. En este país, el ejército se ha servido de él las opciones políticas para controlar a otra parte de ese pueblo. Y aquí tenemos a don Joaquín Baldomero Fernández Espartero, que no es tan famoso él como su caballo, ¿verdad? Por sus atributos. Que verán ustedes que es príncipe de Vergara, duque de Victoria, duque de Morella, conde de Luchana y vizconde de Bandera, virrey de Navarra y regente del reino. Y que no fue no fue rey de España porque no quiso, porque hubo quien se lo propuso. Echar a la reina regente y inmediatamente sustituir a la dinastía. Pero ahí obró bastante bien la reina doña María Cristina, porque doña María Cristina lo que hizo fue moverle la silla sin que él se diera cuenta. Empezó a actuar de manera muy sigilosa, controlando todas las capitanías generales, y cuando don Joaquín Baldomero Fernández Espartero quiso algo más, no siguió adelante porque se dio cuenta que iba a caer en una traición tremenda y iba a acabar frente a un pelotón de fusilamiento. Aquí tenemos a Ramón María Narváez y Campos, duque de Valencia, regente del reino. Ahí me falta una coma. 7 veces presidente del Consejo de Ministros entre 1844 y 1868. Este fue el gran hombre del gobierno, tanto de la reina regente como de la propia Isabel II. Un hombre de un carácter tremendo, liberal convencido, pero afianzó el poder político a través del poder militar. Todas aquellas frases que hoy se oyen, ¿no? Se dice cuartelazo, ¿no? Sonido de sables, ¿verdad? Golpe. Yo creo que en España, o el idioma español, es el que tiene mayor definición de lo mismo, de golpes de Estado. Ahí, vamos, un buen lingüista puede llamarle al golpe de Estado de todas las maneras que tú quieras, hasta
golpe de timón. Qué eufemismo tan grande, ¿no? Un golpe de timón. Bien. Y aquí tenemos a un señor que su peor pecado para mí es que nació en Santa Cruz de Tenerife, pero bueno, eso con el tiempo se supera. Y esto, bueno, bien le gusta a la gente. Bien, esto, don Leopoldo O'Donnell y Lloris, ¿sí? Esto es un hombre, un noble, militar y político, pero un hombre de una gran cultura. Él procede de una familia de origen anglosajona, de los católicos ingleses e irlandeses que vienen a Canarias huyendo de las persecuciones de las que nunca se hicieron contra los católicos en el mundo. Pues eso me parece que sí. Y entonces tuvieron que venir y se quedó en Tenerife. Bueno, pues este hombre va también a no solamente los golpes de Estado los hizo, pero también se presentó a elecciones y la ganó. Bueno, y ahora tenemos la política pura y dura, la política civil. La reina se da cuenta que su marido Fernando VII ha dejado, mira a ver si les suena a ustedes de algo, ha dejado 25 millones de duros de oro, no en el Banco de España, sino en el Banco de Londres, en el Banco de Inglaterra. Patriota total y absoluto. Pero cuando le dice al ministro de Hacienda, al señor don Juan Álvarez de Mendizábal, que cómo están las rentas del Estado, dice: majestad, es que todo ha quedado en América. Es que desde el año 12 no hemos hecho sino perder territorio. ¿Y qué nos queda? Nos quedan unas 3.000 o 4.000 islas en el Pacífico. Por cierto, todavía nos quedan islas que son nuestras, pero que ahí las tenemos sin ocupar. Unas islas en el Caribe. Y tenemos a una República Dominicana que después de ser independiente le ha pedido a la madre patria volver a ella. Nosotros lo sabrán, curiosísimo, que después de lograr la independencia, a los pocos años le pide a España: queremos seguir siendo españoles. Pues bien, pues Mendizábal le dice que no hay dinero en las arcas y que el dinero hay que sacarlo de algún lado. Como la reina dice: patriota sí, pero hasta cierto punto, yo los 25 millones de duros no los voy a poner a disposición del Estado, que eran del Estado. Lo que pasa es que como el rey era un monarca absoluto, confundía sus finanzas con las finanzas del Estado. Lo malo es que el Estado endeudado y el rey enriquecido. Bien, pues la reina, dejen ustedes los 25 millones de duros en el Banco de Inglaterra, que están a buen resguardo, y vamos a echar manos de aquella clase o aquel estamento que tiene dinero, y si no tiene dinero, tiene propiedades. ¿Dónde? La Iglesia Católica. Vamos a quitar de las llamadas manos muertas todas las propiedades que tiene la Iglesia. ¿Por qué? Es verdad que en este país el número de frailes, curas y monjas era muy superior a la que hubiese tenido cualquier reino del mundo católico totalmente. Bueno, eso más que demostrado. Y era la primera gran propietaria del país, más que el rey y más que toda la nobleza junta, era la Iglesia Católica. Por lo tanto, se hace una ley de desamortización aprobada por las Cortes, con la oposición de los partidos conservadores, pero con el apoyo de los moderados y sobre todo de los liberales progresistas, y no se vende como voy a quitarle a la Iglesia, sino vamos a coger a las cosas de la Iglesia, lo que es arte lo vamos a conservar. Fue una mentira,
porque se aprovecharon muchos gobernadores civiles y militares para hacer los grandes negocios, y así se abastecieron muchos museos de Europa de los robos que se hizo a la Iglesia Católica Española. Y después también lo que se dijo fue, es el momento en un país como el nuestro, vagamente industrializado, artesanal, pero que tenía un grave déficit en lo que era el sistema agrario, vamos a hacer la gran reforma agraria. Nos quedamos con los miles y miles de hectáreas que tiene el clero y a subasta pública, de tal manera que todo el mundo, pongan usted cuantas comillas quieran, puede optar a ser propietario. Eso es una estupidez. Es una estupidez porque a una subasta pública tú no puedes ir sin dinero en mano. Y si tú eres un campesino de baja condición, que era la mayoría, asalariados, jornaleros, personas, la mayor parte de ellas analfabetas, etcétera, ¿cómo iban a pujar públicamente en una subasta? Entonces, ¿qué pasaba? Como se tenía prohibido al clero pujar por sus propias tierras, a los nobles, a la burguesía, etcétera, ¿qué hacía un señor conde, un señor marqués, un señor duque? Entregaba cierta cantidad de dinero a Juanito, a Menganito y a Cinglanito, y ellos iban con su cachorro en mano, pujaban, y es verdad, se llevaban 4 hectáreas, 6 hectáreas, 2 hectáreas, 30 hectáreas, 100 hectáreas, lo que fuera, pero como habían firmado con una cruz o con el dedo hacia el otro, que si no devolvían en el plazo de un año el dinero prestado, el aval era la tierra, al año siguiente toda la tierra estaba en manos de los ricos propietarios. Por lo tanto, la desamortización lo que hizo fue, entre otras cosas, hundir la cultura del país. Entre otras cosas porque toda la enseñanza del país estaba en manos, buena o mala, estaba en manos de la Iglesia Católica. Las órdenes religiosas fueron suprimidas. Y la parte, digamos, más económica, la parte, el campo, los bienes raíces, pues sirvieron para estar en manos otra vez, para enriquecer a los que ya eran ricos. Y en el caso, vamos a poner el caso de la ciudad de Las Palmas. El caso de la ciudad de Las Palmas fue que en un momento determinado el convento de San Francisco, en Triana, la parte alta de Triana, hoy conservatorio de música, se convierte en un establecimiento militar, la caja de reclutas primero. La plazoleta de Colón y la alameda de la aristocracia que le decían, más la plaza Cairasco, eso era el convento de las Claras y el gabinete literario. Entonces salen 2 plazas, que era la plaza más grande de la ciudad de entonces, y sale un teatro público que después se quema y se convierte hoy en el gabinete literario. En el caso de la leprosería, que está más hacia la calle Bravo Murillo, bueno, los diferentes establecimientos, por ejemplo, la plaza de San Bernardo, el convento de la Bernarda, en Las Palmas no fue tan traumático porque todos los espacios que ocupaban las órdenes religiosas se convirtieron, la mayor parte de ellos, en lugares públicos. En los agustinos, San Agustín, la audiencia territorial. Pero después también hubo algunos que se aprovecharon, como es el caso del propio Gregorio Chili Naranjo, que compra parte de un convento, se subasta públicamente, donde hoy está el Museo Canario. Es decir, que esa medida sí es verdad que trajo dinero al Estado, que fue una idea de Mendizábal y de la reina, porque la reina era la que tenía que legitimar, y lo que le valió a la reina la excomunión, que hoy
le pasa eso y dice, bueno, peor para ustedes. Pero en aquel momento, para un país católico que se decía que su hija era reina de España por la gracia de Dios y la Santa Constitución, era poner al borde del suicidio a la propia reina. Si ya la reina no era legítima porque Dios no la había puesto. Bien, ahí tenemos ya mucho más avanzado, en el año 55, la llamada ley de desamortización de propios. No hay nada como poner azucarillo y chupachú en la puerta de un colegio. Imagínense ustedes en este país cuando un ministro se encuentra con dinero. Eso es una maravilla, porque como dice el otro, gastamos todos, y no hay nada, no hay mejor cazador que el que dispara con balas del rey, ¿no? Fíjense ustedes, la leyenda negra española. Vamos a hablar de la leyenda, un momentito nada más, la leyenda negra belga. A mitad del siglo XIX, el rey Leopoldo recibe de los belgas una propiedad como regalo de cumpleaños, el Congo. Todo el Congo es una tarta para su rey. Bien, el rey manda las tropas, manda para ir ocupando, pero no le salen las cuentas. Hay una cantidad de balas que se gastan y siguen pidiendo y siguen pidiendo y siguen pidiendo, y decían, no me cuadra. Entonces ponen un contador real en Bruselas, más bien en Amberes. ¿Qué tenía que contar ese señor? En unos grandes bidones llenos de sal hasta arriba, había un señor que estaba apuntando en una mesa y había otro señor que iba sacando manos de congoleños a ser posible la derecha, y contaban 1, 2, 3, y el número de manos era sustituido por balas para que le salieran las cuentas al rey y la inversión fuera buena. Digo, para que nos den clase de colonialismo y de tocarse los perones con papel de fumar. Pues bien, pues como el dinero de la desamortización de Mendizábal ya no existía a menos de 20 años, pues entonces lo que se hizo fue vender lo propio, que creo que también les suena a ustedes. Iberia, Telefónica. Bueno, para no echar a llorar, no vamos a nombrar sus zapatos. Este país es de todo el mundo menos de los españoles. Porque todas las grandes empresas nacionales, hasta el aceite, está en manos de las grandes multinacionales italianas. Y no digamos los grandes centros de abastecimiento, que muchas veces están en manos de franceses, alemanes, etc. Bien. Y ahí tenemos que cuando la reina está cuidando a su esposo, pues don Agustín la cuida a ella. Pues se enamoran, parece que sí, que fue un amor con toda la de la ley, y logra ella, antes de primero casarse en secreto, porque si no, no podría ser reina gobernadora, y aprovecha el tiempo que está de reina gobernadora para nombrar a este capitán de los ejércitos, entre otras cosas, duque de Rianzáes, marqués de tal, que empieza a darle todos los títulos que puede, para que llegado un momento no pueda decir que era un matrimonio desigual. Con él tiene 8 hijos, así que el amor fue grande, fue grande. Bien, pero conoce la reina, igual la había tenido desde siempre,
y lo tenía callado. La reina es muy ambiciosa. La reina quiere ser, además de feliz, quiere ser muy rica. Y entonces, después de ennoblecer a su segundo marido, hacerse un palacio en Tarancón, en la provincia de Cuenca, palacio que no es nada del otro mundo, para quien conoce el Palacio Real de Madrid, porque Buckingham es un bungalow arregladito comparado con el Palacio Real de Madrid, y después Versalles, o los grandes palacios de Berlín, de Múnich, de Viena, de Varsovia o hasta el de San Petersburgo. Recuerden que fueron reconstruidos, el que menos, en un 30%, porque todas las revoluciones, las dos guerras mundiales, etcétera, destruyeron esos palacios. El Palacio Real de Madrid está intacto. Sorprendió a un restaurador del palacio que en el año 74, perdonen porque una anécdota, encontró una vacinilla maloliente debajo de una cama de un infante de España que lo había dejado en el año 31. Mire usted que limpieza también hacían del palacio. Pero bueno, me refiero que está intacto, se puede ver tal cual es, con una restauración tremenda que se ha hecho, gracias a Dios, como patrimonio nacional que es. Bueno, primer negocio de la familia Rianzares, es decir, de la reina y de su marido. Este es el plano de la Villa y Corte de Madrid, la gran capital del reino. ¿Sí? La tierra de, ¿cómo es? De las copas, la cerveza, como no recuerdo ahora. Sí, fíjense qué pena, con los 4 grandes museos internacionales que tiene, etcétera, y ahora la vendemos una por el café con leche y el otro por la cerveza. Pero bueno, lo que sea, ahí está. Bien, pues la reina tiene un plano de Madrid y lo que hace es empezar a comprar lo que se llama el anillo perimetral de Madrid. Empieza siendo reina a través de Rianzares a comprar todos los solares que hay alrededor de Madrid. Uno lo compra porque se vende y otro lo compra simplemente porque, oiga, detrás de esto está la reina y si no, aténgase a las consecuencias. Y se queda con una gran parte de todo lo que le da vuelta a Madrid. ¿Por qué? Porque había un plan, los liberales tenían un plan de cambiar la idea de Madrid, un Villorrio del siglo, de la época de los Austrias, todos lo conocemos, la parte del Madrid de los Austrias, donde todavía, si te asomabas un poco y no atendías lo de agua bar, ¿no?, te llevabas el agua y el puro a la boca, ¿no? Era un Villorrio de mala muerte. Bien, pues ahí la reina compra y compra y compra, y más tarde vende y vende, entre ellos a Pepito Salamanca, al gran hacedor del barrio por antonomasia de la alta burguesía y la aristocracia madrileña, el barrio de Salamanca. Pero también barrios populares, es decir, para todo tenía. Es decir, si era de la Puerta de Toledo, el cruzado del Manzanares hacia el sur y tal, era para las clases menos pudientes. Más hacia Barajas y hacia acá, para las clases más pudientes. A todo el mundo le podía dar lo que realmente quería, ¿no? Bien, y eso fue un gran negocio, que le hizo, le llamaban la gran inmobiliaria madrileña del momento, ¿no? Estados Unidos, ¿qué tiene que ver Estados Unidos? Pues mi buena señora compra minas de oro, compra minas de carbón, minas de hierro, compra solares en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Boston, en Filadelfia, compra por donde sabe que va a pasar ¿cómo se llama?, el tren que va a unir el este con el oeste, en lugares como
Kansas, Missouri, Colorado. Esta mujer, pues mire usted si sabía o no sabía, si estaba, si conocía lo que se estaba zancochando o cociendo en el caso de ella, esto en el mundo, que sabía que el porvenir estaba en esta gran nación de naciones que es los Estados Unidos. Bien, y también, para no despistarse, invierte en el ferrocarril en España. Aquellos dos tramos pequeños, ¿se acuerdan? El de Mataró y el de Aranjuez, ¿verdad? Y después cómo va creciendo, bueno, pues ella invierte en las principales compañías privadas de esto, y establece una compra de tierras que después serán expropiadas por el Estado a muy buen precio, bueno, como le pasó a la familia González con las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife hace 20 años, que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Si usted coge a la familia Pujol, pues el abuelo le robó al Banco de Cataluña, nos robó a todos, amigo, don Manuel, bastante que sufrió su abuelo y mi bisabuela, porque el señor Pujol nos hizo la faena, el abuelo, el padre de Pujol le pegó un leñazo al general Franco que lo hizo tambalear, y el señor Pujol le pagamos entre todos el gran robo de la banca, de su Banco de Cataluña también. Es decir, que hay familias que se esmeran en vivir, y los hijos porque ya son culados, ¿no? Son magníficos en el robo. Bien, y después la reina, cuando ella se tiene que autoexiliar, porque llega un momento que los liberales, para usted no puede seguir porque los intereses personales chocan con los intereses nacionales. La reina se va, pero se lleva casi el 40% de las joyas de la familia real. Sabe usted que hay unas joyas que son personales y otras que son de pasar. Bueno, pues esas pasaron, pero la frontera se las llevó a Francia y jamás las devolvió. Jamás las devolvió. Hubo alguna cosa que le dio a su hija doña Isabel II y tal, pero cosas testimoniales. Y eran joyas muy buenas, porque la corona española tenía, al tener las posesiones que tenía, pues llegaron a tener una acumulación de joyas que nacieron desde la reina Isabel I de Castilla. Entre ellos la sede de Peregrinación. Bien. Por otro lado, el Palacio Real de Oriente. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque se llevó cuadros, bronces, porcelanas, cubertería de plata, jarrones y todo lo que pudo, porque como iba a vivir en Francia y tenía se había comprado un palacio hermosísimo en París, convenció al gobierno de que si ella no amueblaba su casa con todo lujo y con toda la belleza del país, era un desprestigio para España. Ella iba a recibir allí a lo mejor de Francia, ¿no? Y era una especie de embajada del país. ¿Y cómo van a ir? Y van a encontrar que la reina de España vive sin un Velázquez, sin un Murillo, sin un Rembrandt o sin un Rubens. ¿Cómo va a comer con una cubertería normal, sabiendo que en Palacio hay casi 150 cuberterías de plata? Por cierto, este país que tiene nombre, que se llama España, esto es curioso en todo, pero lo más curioso es que desde las caballerizas reales, es decir, el Palacio de la Armería, pero el patio de la Armería, Palacio de Oriente, en este lado de acá, es decir, a la derecha está la farmacia, la entrada, y a la izquierda está el archivo, la biblioteca, y está también en la parte baja
está lo que es la Armería Real. Bueno, pues desde la Armería Real hasta el último extremo de la Almudena, de la Vasija de Almudena, a un nivel inferior, pero sobresaliendo un poco, está el mayor museo del mundo de artes decorativas. Más de 40.000 metros cuadrados, terminado desde tiempo del señor ¿cómo se llama? Zapatero. Terminado. En él se han llevado para exponer todas las vajillas, muebles, todo lo que tenía Palacio, que no había dónde meterlo, porque piensen, 100 y pico cuberterías de plata, plata y oro, plata solo, cunas reales, más de 62 cunas, la mayor parte de ellas fundidas en plata. ¿Sí? Esto porque cada vez que nacía un infante era nueva, ¿no? Un traje de cristianar, traje de la reina y del rey, pero después porcelana de Limoges, de Sèvres, cristal de Bohemia, cristal de Murano, de todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues ese museo está terminado, no se ha abierto a las puertas porque hace 10 años, por ciertos movimientos que hubo en Madrid, se pensó que sería un escándalo que el pueblo español supiera que tenía el mejor museo de artes decorativas del mundo, porque se había gastado dinero. Ustedes se imaginan todo lo que ha perdido el Estado por tener cerrado ese museo, cuando Madrid eran millones de personas las que visitan el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía o el propio Palacio Real. Bien, pues la reina se lleva también bastante de eso. ¿Y por qué no? Ah, porque le di aquí. Pues se tiene que venir usted, porque usted sabe que yo aquí no manejo estas cosas. Bien, si no le importa. Es que ella es mi colaboradora y es la que me hace estas cosas y la que me mantiene vivo, ¿saben? Bueno, y esto es una de las cosas por las que más trabajó y luchó los liberales españoles, y que la reina tuvo que admitir como pago a que le dejaran hacer: la libertad de prensa, que ahora nos va a extrañar, y ustedes me van a perdonar. Estos otros me dirán que no hay nada que perdonar, que estupendo, que por qué no pongo el libro entero. La libertad de prensa llega a unos extremos que hoy, actualmente, sería punible. Seguramente llevaríamos a los dibujantes, a los fotógrafos, a los editores. Primero, secuestrábamos el periódico o la revista, y segundo, lo llevaríamos a los tribunales, seguro. Pero la libertad de prensa llegó a estos casos. La reina doña Isabel II sentada está en su poltrona con chulo, cetro y corona. Y además eso lo hacían igual, Ahí, camino de Francia, 20 millones, Ven ustedes los ministros del gobierno, cómo se van cargados. En este país se puede empezar con un patrimonio de 50.000 euros y a los 6 años tener uno de 500.000 patrimonio. No ruboriza a nadie. Y yo, los que están en política, siempre están sacrificados por nosotros. Nosotros los fuimos a buscar a las casas. Por lo menos, miren, vamos a tener un derecho, yo pondré un derecho constitucional. Ahora dice que van a cambiar la Constitución. Yo voy a pedir el derecho al pataleo. Es un derecho democrático, ¿no? Poder coger un derecho. Todos los viernes de 8 a 10 podemos patalear como protesta. Bueno, ahí tenemos a doña Isabel, la católica, entrando con su hijo. Aquí está el rey
Francisco de Asís. Y aquí hay un atentado homófobo, ¿no? Sabiendo que cuando a la reina le dicen en un momento determinado, su madre le dice: mira, para que esto salga bien, no te puedes casar con un Hohenlohe alemán porque vas a tener en contra a Francia e Inglaterra, no te puedes casar con un Orleans porque nos pones en peligro con Alemania y con Inglaterra, te tienes que casar con un príncipe español. Y el gobierno ha decidido que sea con tu primo Francisco de Asís. La reina dice que gritó: con Paquita no, por favor, porque se acordaba que jugando en los jardines del Moro, ella era el Cid campeador y su primo Francisco de Asís era esta doña, ¿cómo se llamaba? Doña Jimena, era doña Jimena. Bien, pero fuera de ello, este hombre fue valiente, ¿eh? Porque cuando le fueron a presentar le hicieron la proposición, era un homosexual del siglo XIX, ¿eh? Porque se puede ser muy valiente en el siglo XXI, para saber para qué cosas. Pero este hombre le dijo a un presidente de gobierno: si ustedes quieren un rey, lo han encontrado, un rey consorte. Yo, como infante, sé comportarme, pero si lo que buscan es un marido para la reina, han picado un hueso, porque yo jamás yaceré con ella. Y es cierto, porque ni siquiera el príncipe heredero es hijo de su entraña, ¿verdad? Bueno, aquí, con una forma de crítica a la monarquía, va y dice: ay, Paquita, la verás, pero no la acatarás. Es decir, que la libertad de prensa llegaba a unos extremos tremendos. Y la propia monarquía lo sufrió de aquellos partidos republicanos, o de estos, muchos de ellos son dibujos del hermano de Becker, ¿no? Y lo soportó porque fue lo que tuvo que pagar los liberales en general por la grande reforma del país, y la reina en particular por sus negocios. Bueno, la ciudad de París, la Plaza Vendôme, que fue un lugar en donde muy cerca de aquí tuvo el palacio la reina regente. Vivió en París un tiempo, pero inmediatamente después de visitar los estados pontificios y pedir perdón al Papa por haber destruido el ideal de la Inquisición, la desamortización, quitar las órdenes religiosas, etc., el Papa le levantó la excomunión. Ya era mayor, ella quería morir dentro del seno de la Iglesia Católica, y se concedió. Se concedió porque doña Isabel II fue restaurando y poniendo a la Iglesia Católica otra vez en su sitio. Y aquí tenemos la ciudad de Havre, yo soy inglés pero yo francés, del Havre, que es donde fallece la reina regente. Ella pide que la entierren con su marido, el duque de Rianzares, en Tarancón, en Cuenca, pero su hija decide que no tiene por qué enterrarse, que ella fue reina de España, madre de reina, y por lo tanto le corresponde el llamado Panteón de Reyes del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y ahí está. Una de otras solamente, saben ustedes que ya no se puede enterrar ningún rey ni reina, porque quedaban dos sin nadie dentro, pero el rey Juan Carlos decidió que su padre, el llamado conde de Barcelona, para los legitimistas Juan III, y su esposa doña María de la Mercedes, al ser padres de rey, debían ser enterrados no en la zona de infantes de España, sino en el propio mausoleo. Entonces está completo
completo ya. Bien. Brevemente decirle, una reina que no viene de Nápoles, con 22 años de diferencia con su marido, que colma a su marido, le sabe jugar perfectamente, legítima o legítimamente, a todo lo que él quiere, a todo lo que él espera, que tiene una altura intelectual muy importante, que juega a política dura, que es capaz de, algo que lo he dicho, de ganar 3 guerras carlistas, la cuarta será más tarde, de arrinconar a los carlistas en un momento determinado, y después pactar con los que habían sido enemigos de la monarquía, por lo menos de la monarquía absoluta, de los liberales, traernos la segunda gran constitución del país, hacer reformas en muchas cosas. Por ejemplo, una de las tantas cosas que hizo fue arreglar los estudios de bellas artes y de música en el país, los reales conservatorios de música, tanto el de Madrid como el que nace por provincia, que es una iniciativa de la reina. La hacienda pública también se reforma con sus 2 grandes ministros. Lo que no puede evitar es la influencia del ejército en los vaivenes políticos. Y después toda la parte oscura es su ambición económica y su ganas de jugar a favor de ella con sus negocios, que son realmente escandalosos. Parece que es una enfermedad muy familiar, y que hasta los que nos decimos monárquicos, como es mi madre, monárquica de corazón y republicana de cabeza, porque ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Pues hasta los que no hemos confesado monárquicos, bueno, hemos visto cómo se repite la historia, pero también cómo se repite la historia de este país, es cíclica, cómo se repiten los defectos de nuestra clase política, cómo se repiten los mismos defectos continuamente, ¿no? Y cómo cuando se termina, cuando no se tiene cuando no se tiene argumentos, se echa manos. En aquel entonces era de la Iglesia Católica, en lo que coincidía la ultraderecha y la ultraizquierda, los muy conservadores o los muy liberales, era que había que prender fuego a los frailes. Era algo que estaba en el ADN español, ¿no? Y los últimos tiempos es Felipe VI, no sé si ustedes lo sabrán, yo lo descubrí el otro día, pasé todo el día. Esto creo que la CIA lo está investigando porque estuvo en el asesinato de Kennedy. Felipe VI ha descubierto un líder de la izquierda que posiblemente mató a Kennedy. Es decir, se usa a la monarquía para tapar todos los fallos de la clase política, que en muchos casos es bastante mediocre. Ustedes solamente miren, por favor, les pido que si algún día tienen ganas, se lean, aunque sean resúmenes, de los discursos parlamentarios de los políticos españoles del 19 y de parte del 20, y comparen hasta los insultos. La diferencia es notable, muy importante. Yo he querido traer aquí, y con eso termino, a una reina de la que sí se ha escrito mucho en la historia de España. ¿Por qué? Porque no actuó como la esposa del rey, sino porque intervino en la gobernanza, en el gobierno del país. Y ahora nos tocará el próximo día, en el mes de junio, a la reina Isabel II, que Galdós dijo de ella: entré en sus aposentos, entré en sus habitaciones, no la habitación como muchos creen, no, entró en su salón, dice, entré en su residencia del Palacio de Castilla, republicano, y salí temblando mi republicano, porque era una vendedora de humo, pero era de un salero, de una grasa. Y
enamoraba hasta sus peores enemigos. Por eso vamos a hablar mucho de doña Isabel II, de luces y sombras de una gran reina, y sobre todo porque en este revisionismo político que hay ahora, y cuando termino, se está hablando ahora de los grandes cambios de la etapa isabelina, que no son de los peores del país, son campos muy importantes de desarrollo económico, político, científico, de la industria, etcétera, de la España de doña Isabel II. Hablaremos de ella entonces la próxima vez. Muchísimas gracias y espero no haberles defraudado ni molestado mucho. Sí. Una preguntita breve. ¿Es cierto que ella intentó instaurar la monarquía en Bolivia y en Perú y poner a su hijo allí como monarca? La reina. La reina. Sí, el primer hijo que tuvo en su segundo matrimonio intentó ponerlo de monárquico en Bolivia, creo, sí, Perú, ¿no? Al rey Carlos III, nos vamos atrás, ¿no? Al rey Carlos III, él tenía una idea que no la llevó a cabo porque las condiciones no eran esas, no eran apropiadas, sobre todo porque estaban haciendo una potencia que era Inglaterra, Holanda y Francia. Pero al rey le dijeron que por qué no nombrar en cada virreinato a un hijo suyo rey, y que él se nombrara rey emperador en España y formar lo que más tarde los ingleses llamaron la Commonwealth, una especie de gran imperio español con una cabeza visible, el rey de España, al que se le pagaban unos tributos, ¿verdad? Pero unas monarquías en eso. Carlos IV también le aconsejaron a algunos hacerlo, que no lo hizo por su propia inoperancia, porque no tenía el talento de su padre, y mucho más, y por todos los problemas. Y después es verdad que ella, queriendo a los Borbones menores, a los Rianzares, a los Muñoz Borbón, le quiso, ayudado por la alta burguesía criolla de Ecuador, Bolivia, Chile, etcétera, repúblicas muy débiles y tal, pues colocar a hijos suyos como reyes de esos lugares. Pero no pasó de un sueño febril de la reina.